Todos sabemos lo que es un conflicto, ¿verdad? Forma parte de nuestro día a día, desde el roce más tonto en casa hasta una gran disputa social. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta? ¿Y si en vez de ser un problema, un callejón sin salida, fuera en realidad una oportunidad? Una puerta a algo totalmente nuevo e incluso mejor. Vamos a explorar esa idea. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein que lo clava. Viene a decir que la creatividad nace de la angustia, igual que el día nace de la noche oscura. Y es que ahí está el quid de la cuestión. Una crisis, un conflicto, no tiene por qué ser el final de nada. Puede ser el principio de todo, la chispa para la inventiva. Esa es la idea que vamos a analizar. Cómo transformar un choque en una oportunidad creativa. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué una crisis puede ser algo bueno. Luego, nos metemos de lleno en por qué chocamos tanto los seres humanos. Después, presentaremos una solución, una tercera vía, la mediación. Veremos qué hace exactamente la persona que media. Y terminaremos celebrando lo que pasa cuando gana el diálogo. Empecemos por el principio. Entonces, la crisis como una bendición. Suena raro, ¿a que sí? Pero para Einstein, la auténtica crisis no era el problema en sí, ojo, sino la pereza, la incompetencia para buscarle una salida. Es esa sacudida, ese momento de «ups, esto no funciona», lo que de verdad nos empuja a movernos, a salir de nuestra zona de confort y a mejorar. Y claro, esto es importantísimo, porque si no hay crisis, si no hay desafíos, ¿dónde está el mérito? La vida se convierte en una rutina, en una especie de agonía lenta, ¿no? Es precisamente al superar esos baches cuando crecemos, cuando demostramos de qué pasta estamos hechos. Y el conflicto, bueno, pues el conflicto puede ser justo eso, uno de esos desafíos clave que nos acaban definiendo. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo conectamos esta idea de la crisis como motor de cambio con los conflictos de todos los días? Pues hablemos de eso, de por qué los seres humanos chocamos. Porque, seamos sinceros, el conflicto no es algo raro, no es una excepción, es de hecho una consecuencia totalmente natural de vivir juntos. A ver, si lo pensamos, el conflicto nace de algo muy básico. Somos personas distintas, con ideas y proyectos distintos, y nos toca compartir el mismo espacio y el mismo tiempo. No hay más. No es que haya maldad de por medio, es simplemente diversidad. La parte, digamos, perversa, el verdadero problema no está en el conflicto en sí, sino en cómo reaccionamos a él. Y es que aquí es donde se presenta la gran encrucijada. Por un lado tenemos las respuestas automáticas, las de siempre. La violencia, el se hace lo que yo digo, o directamente agachar la cabeza y someterse. Pero por suerte hay otro camino. Un camino que pasa por el diálogo, por buscar un consenso, por el respeto. Ojo, la clave no es evitar el conflicto, eso es imposible. La clave es cómo lo gestionamos, de una forma creativa y constructiva. De hecho, si nos ponemos un poco más técnicos, un sociólogo llamado Louis Couser lo definió muy bien. Dijo que el conflicto es una lucha por valores, por poder, por recursos, donde el objetivo final es anular al otro. Vamos, lo que se dice un juego de suma cero. Para que yo gane, tú tienes que perder. Y punto. La pregunta del millón es, ¿se puede romper esa lógica? Pues la respuesta es que sí. Afortunadamente sí se puede. Hay una tercera vía, una alternativa, la mediación. Y la idea es muy potente. Se trata de superar esa mentalidad de o ganas tú o gano yo. Se trata de encontrar una solución donde todos ganen, un camino donde nadie tenga que rendirse. Entonces, ¿qué es exactamente la mediación? Pues, en pocas palabras, es una negociación, pero con ayuda. Hay una figura, el mediador, que es una tercera persona totalmente neutral. Y aquí viene lo más importante. El mediador dirige el proceso, o sea, pone las reglas de cómo se va a hablar, pero nunca decide el resultado. Quienes deciden son las propias partes. El poder al final lo tienen ellas. Y ojo, que esto no es improvisación ni magia. La mediación sigue un método, unos pasos muy claros. Primero, hay que poner sobre la mesa de qué va el conflicto exactamente. Después, se marcan los límites de cada uno. Pero el paso que lo cambia todo, el de verdad importante, es este. Hay que ir más allá de lo que cada uno dice que quiere y entender por qué lo quiere. Explorar los intereses de fondo. Y solo a partir de ahí se pueden empezar a construir soluciones juntos. Y quiero insistir en esto porque es fundamental. La solución está dentro de las propias personas que tienen el conflicto. El mediador no es un juez que dicta una sentencia, para nada. Su trabajo es otro, es guiar, es ayudar a que la conversación fluya y sobre todo a que vean el problema con otros ojos. En el fondo, lo que hace es empoderar a las partes para que ellas mismas encuentren la salida. Claro que todo este tinglado depende muchísimo de esa figura central. Así que vamos a meternos un poco en la piel del mediador, a entender su arte. ¿Qué hace falta para ser un buen facilitador? Porque, ya se lo adelanto, no es nada fácil. Requiere unas habilidades muy especiales. A ver, pensemos en el perfil ideal.
Por un lado, tiene que ser un crack de la comunicación y también tener una mente creativa, con pensamiento crítico. Pero lo más complicado de todo es el equilibrio. Tiene que ser absolutamente neutral, respetar que cada uno decida por sí mismo y, esto es crucial, tiene que equilibrar la balanza si una de las partes tiene mucho más poder que la otra. Hay una metáfora que me parece preciosa para describir su trabajo. Dice que un mediador es como un poeta o un artista que revela algo nuevo, algo que las partes, metidas hasta el cuello en su problema, eran incapaces de ver. Les ayuda, en cierto modo, a descubrir un espacio nuevo entre ellos, un lugar donde pueden volver a relacionarse. Y es que, si lo pensamos fríamente, ¿quién podría entender mejor el problema? Hablamos de alguien de fuera, neutral, cuyo único objetivo es que todo el mundo pueda hablar y ser escuchado de verdad. Es una posición única y, desde luego, tremendamente valiosa. Y todo esto nos conduce al gran final, a la victoria del diálogo, a lo que se consigue, a los resultados tan profundos que aparecen cuando la mediación funciona. Porque esto va mucho más allá de firmar un papel y darse la mano. La mediación es mucho más que solucionar un marrón. Es redescubrir a la otra persona. Es dejar de ver a un enemigo al que hay que derrotar para empezar a ver a un igual con el que se puede construir. Es, ni más ni menos, un cambio total de mirada. Además, el proceso en sí tiene un poder educativo brutal. A nivel individual, nos enseña a cuidar nuestras palabras, a ser más maduros emocionalmente, enriquece nuestra experiencia. Pero el impacto va más allá. Todo eso, sumado, va creando una cultura de respeto y de diálogo que se contagia, que traspasa los límites de ese conflicto concreto. Porque al final de eso va todo esto. La mediación no sirve solo para cerrar heridas del pasado, sino para abrir la puerta a un futuro compartido. Y así, mira, cerramos el círculo y volvemos a la idea de Einstein. Esa crisis, ese conflicto que parecía el fin del mundo, se convierte en el lugar donde nace algo nuevo. Un futuro juntos que antes nadie habría imaginado. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire, una para la reflexión. En nuestras vidas, en el trabajo, en la sociedad en general, ¿no será que ha llegado la hora de dejar entrar a esta figura, al mediador, de apostar por el diálogo en vez de por la fuerza y por la creatividad en vez de por la destrucción? Quizá la respuesta a esa pregunta lo cambie todo.